verdad, como decía Anto, estoy con la expectativa del domingo que viene. Qué lindo es que la iglesia pueda salir. Así como salimos los martes al hospital, ahora salimos un domingo a la plaza y que esto empiece a ser costumbre en nosotros, de poder salir. Siempre me pesa la palabra que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Siempre se nos habla de afuera, de que ahí necesitan. El apóstol Pablo dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Quién va a ir? La iglesia del Señor es la que va a ir. Así que toda esta semana esté orando, esté ahí en su oración diaria, en su devocional, esté orando por ese día. Hermano, nosotros lo tomamos como algo más porque a la iglesia le gusta hacer estas cosas, nuestra responsabilidad, pero ¿sabe qué? Alguien se puede encontrar y cambiar el destino de su vida el domingo que viene. Cambiar totalmente el destino, como hablábamos el otro día, metanoia, cambia su destino, cambia su meta, cambia su final. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esa es nuestra mayor responsabilidad, que alguien dé un vuelco, un giro en su vida. Así que esté orando porque sé que Dios va a preparar a alguien para que usted le pueda hablar ese día. El volantazo, ahí está, a hacer un buen volantazo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14:20 como para arrancar. Este mensaje lo vengo masticando desde el día lunes. No sé con quién hablé y digo, yo termino de predicar, creo con vos, Mati, ¿no? Y ya automáticamente ya tengo que estar pensando qué voy a predicar el otro fin de semana. Y esto que vamos a hablar hoy, de verdad, escuché muchas veces decir a los predicadores, ajustes el cinturón, porque realmente, hermanos, quiero que me ayude, le voy a pedir a Anto también que me ayude, que deje a Spider-Man un rato, y porque cuando uno entiende estos conceptos, hay otros que tienen que ser arrancados, hay otros que tienen que ser desmoronados. Y sinceramente no tenía ni el mensaje del viernes, pero ya toda la semana venía con el mensaje del domingo. Y es algo que cuando nosotros logramos entenderlo, hoy Gaby justo dijo algo, Eve también habló del perdón, Gaby también lo nombró y dijo algo muy importante: cuando el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Esa es la intención de Dios, que nosotros podamos vivir y vivir en libertad. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La iglesia necesita llegar al estado de madurez. No podemos andar repitiendo tal vez lo que se nos dijo hace 20 años, 30 años, porque creímos que realmente era así. Hoy vemos muchos movimientos nuevos dentro de la iglesia que como funcionan se van repitiendo, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, dejen de ser niños, porque a un niño le decís, yo el otro día, no sé, creo que a Joab le decía que tenía un helado en el bolsillo y me empezó a pedir el helado. Yo le estaba jugando y después quería el helado. Entonces un niño, a alguien le dice algo, no lo piensa, no lo razona y no lo cree. Acá la palabra de Dios me dice, no seamos niños en el modo de pensar, sino cómo tenemos que ser maduros en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de leer la palabra y las escrituras. Por eso le decía que tal vez venimos repitiendo cosas hace mucho tiempo y, como digo, siempre estemos sinceramente equivocados, no con una cuestión de maldad, sino que hay sinceridad en nuestro corazón, pero estamos equivocados. Vamos rapidito a Mateo 18:21 para entrar en el mensaje. Así que dígase usted, hoy tengo que madurar en mi modo de pensar, tengo que dejar de entender, dejar de creer lo que creo que hasta hoy estaba bien, y por lo menos, como siempre decimos, escuchar lo que dice la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo que traiga esa confirmación a nuestro corazón. Mateo 18:21. Jesús viene hablando en el contexto acerca del perdón a sus discípulos. De ahí viene todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. El contexto rabínico era que están hablando del perdón y de la autoridad que Dios le da a una persona. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En el contexto Jesús viene enseñando sobre el perdón. Y Pedro hace esta pregunta y le dice, Señor, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7?
Recuerda que cuando hablábamos de las fiestas, Dios hace 7 fiestas solemnes porque 7 significaba perfección, algo completo. Eso es lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Pedro era una persona, como usted sabe, impulsiva, una persona que a veces hablaba sin pensar. Su personalidad era que él quería resaltar siempre, sea como sea. Entonces delante de Jesús le dice: Señor, perfectamente, un número perfecto, 7 veces, y Jesús le dice: no te digo 7, sino que 70 veces 7, 490 veces, Pedro. Esto es lo que Jesús le dice, infinitas veces quiere decir. Si 7 es perfecto, bueno, esto es más que perfecto, infinitas veces, Pedro. O sea, lo dejó a Pedro un poquito, se quiso salir a hacer el espiritual y Jesús lo bajó un poquito el copete. Ahora, ¿por qué Pedro le dice 7? ¿Por qué Pedro le pregunta esto al Señor? Sabe que los judíos pensaban en ese tiempo y hasta el tiempo de hoy, y creían los judíos que a una persona se le debía perdonar hasta 3 veces. Así vivían los judíos en el primer siglo y hasta el día de hoy. Un judío cree y practica que a una persona se le debe perdonar hasta 3 veces. La cuarta ya no. Escuche, voy a decirle lo que decían 2 rabinos, cómo escriben ellos. El rabí Yoshua ben Hanina decía: el que le pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. El rabí Yoshua ben Yashuda decía: si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona, pero la 4ª vez ya no se le perdona. ¿De dónde sacan esto? De Amós 1:3. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierros. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Si Dios perdona hasta 3 veces y la 4ª no, nosotros no podemos ser más que Dios. Ese es el contexto. Cuando Pedro hace esa pregunta, todos los de ese tiempo entendían que a una persona se la perdona hasta 3 veces, la 4ª no. Entonces Pedro, para quedar bien con el maestro, que dice: Señor, ¿hasta 7? Y el Señor le responde bajo ese contexto y le dice: no hay límites para perdonar, Pedro. No hay límites. Yo quiero que usted vaya a ese contexto y en ese momento cómo pensaban ellos y por qué Pedro le dice esto. La idea de Pedro era resaltar. Pero miren Lucas 17:3, la misma historia. Por eso se nos manda a escudriñar la escritura. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Vamos a leerlo otra vez. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces Jesús lo que le está diciendo es: siempre tenés que perdonar, siempre. Pero mire lo que entendemos nosotros por perdón. Vamos al Salmo 32:1. Salmos 32:1. Yo quiero que recuerde ese versículo que leímos recién de Lucas 17 y lo que Jesús le está diciendo a Pedro, porque es muy importante para poder entender lo que hoy vamos a hablar. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea que esa persona transgredió alguna ley, esa persona ofendió a alguien, pero ha sido perdonada y cubierto su pecado. La pregunta que le hago: ¿de quién es? ¿A quién beneficia el perdón? ¿A qué persona beneficia el perdón? ¿A la víctima o al ofensor? Al ofensor, el que cometió transgresión. O sea que el beneficio, ¿a quién beneficia el perdón? A la persona que ofendió. Bienaventurado aquel cuya ofensa ha sido perdonada y cubierto su pecado.
O sea que el perdón, ¿a quién beneficia? ¿A la víctima o al ofensor? Al ofensor. Es un beneficio para el ofensor, no para la víctima. Cuando alguien hace algo, alguien ofende y recibe perdón por esa ofensa, es una persona bienaventurada. O sea, quiero que tenga claro este concepto, que el perdón beneficia al ofensor. Eso es, y escuche, vamos a seguir, Salmo 32:2, seguimos en el que le sigue. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Preste atención al versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Mientras él cayó, mientras el ofensor, David en este caso es el ofensor, el que transgrede, el que comete algo que ofende a alguien, pero mientras su postura sea de callarse, de guardarse, o sea, yo ofendo y mi postura es quedarme en el molde y callarme y guardarme eso que hice, dice, en mí se envejecieron mis huesos. O sea, por dentro me estoy muriendo. Por dentro todo lo mío se está secando, mi humanidad se está secando, en mí gemir todo el día. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mire cómo estaba Dios con David. David dice, yo ofendí, en mí por guardarme eso, mi humanidad se está secando y encima se agravó sobre mí tu mano. ¿No es un Dios de amor? Sí que es un Dios de amor. Y no se olvide nunca que Dios es amor y Dios es justicia. Dios es el juez justo de la tierra. Dice, sobre mí se agravó tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe qué estaba sucediendo? Mientras David se callaba, Dios no lo estaba perdonando. Ahora lo vamos a ver. Mientras David ofendió, mientras el ofensor hace algo, David se calla, no actúa, no hace nada, solamente se queda secándose. La mano de Dios se agrava sobre la vida de David. Eso es, Dios todavía no está perdonando lo que yo hice. Versículo 5. ¿Cómo hago? Dice David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y recién ahí dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras el ofensor se calla, no recibe perdón. Pero cuando el ofensor dice, mi pecado te declaré, se presenta y pide disculpas. No encubrí mi iniquidad. Hace una exposición a la persona de lo que hizo. Confieso mis transgresiones, me declaro culpable, entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Recién una vez que David buscó el perdón, confesó y se arrepintió, Dios lo perdonó. Y esto es lo que buscaba Dios al no perdonar a David, que David se arrepienta. Yo quiero que entienda esto. El perdón lo buscó David. David fue el que buscó el perdón de Dios. Pero mientras David no buscaba el perdón, Dios no lo perdonaba con la intención de que David confiese lo que hizo y se arrepienta. ¿Qué era arrepentir? Pegar el volantazo, pegar el giro, que esa persona no actúe más como estaba actuando. Y este es el fundamento y la base del perdón. Y a veces, como le decía al principio, lo utilizamos mal nosotros. Porque la base y el fundamento del perdón es que la persona ofensora cambie. Que aquel que hizo daño cambie. Ese es el fundamento del perdón. Ese es el fundamento. No sirve, como se nos enseña, a andar regalando perdón. Y acá es donde yo le digo, preste atención a lo que dice la Escritura. Preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque tal vez se nos ha enseñado que tenemos que ir por la vida, nos hacen lo que nos hacen, perdonando porque yo soy cristiano. Y no se apure, por eso le dije, abroche el cinturón y quede sentadito ahí, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que decimos hoy en día y qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero hoy en día no decimos a aquel que le tocó ministrar a una persona, que le hicieron daño. Lo primero que decimos es, vos tenés que ir y perdonar.
Es lo primero que tenés que hacer. Y hermano, tenemos que aprender a separar el dolor del perdón. Porque son dos cosas que suceden. La base y el fundamento del perdón es que la otra persona cambie. Esa es la base y el fundamento. Ese es el espíritu del perdón, que el ofensor cambie. Ahora, el dolor es otra cosa. Entonces te hicieron algo, yo no puedo decirte tenés que perdonar, porque la base y el fundamento y el beneficio, ¿para quién era? Para el ofensor, no para la víctima. La víctima tengo que tratar el dolor. A la víctima tengo que ministrarle el dolor, la causa del dolor. Hablarle de Cristo, que por su llaga fuimos curados, empezar a predicarle el evangelio. Pero se nos dijo a nosotros que nos hagan lo que nos hagan, que nos pisoteen, que hagan lo que quieran con nuestra vida, que nos traten como un trapo, pero como somos cristianos estamos obligados a perdonar. Y no se adelante, ahora vamos a seguir. Y este es el contexto que hoy se predica en la iglesia. Y vemos personas lastimadas, dolidas, personas con una carga terrible, hermano, porque le hicieron cosas horribles y le dijimos que por ser cristiano está obligada a perdonar en el instante y en el momento. Y es algo que sin entendimiento yo también he dicho alguna vez. Tenés que perdonar. Antes de tratar el dolor, yo le digo tenés que perdonar, como si fuera un beneficio para la víctima y era un beneficio para el ofensor. La pregunta que le hago es, para ir entrando, yo tengo que perdonar a mi ofensor si la persona no se arrepintió. ¿Qué piensa usted? ¿Yo tengo que perdonarlo si no se arrepintió de lo que hizo? Le pregunto otra vez, ¿para quién era el beneficio? ¿Por qué Dios no perdonaba a David? Porque no se arrepentía. ¿Qué buscaba Dios a través de no perdonar a David? Que David cambie. Esa es la intención del perdón. Entonces yo tengo que perdonar a mi ofensor. Si mi ofensor no se arrepintió, es mi obligación. ¿De qué sirve? Teniendo el concepto de lo que es el perdón, ¿de qué sirve? Pero uno se siente a veces mejor cristiano y es lo que nos hacen creer. Escuche, mire, el concepto del perdón hasta el día de hoy en los judíos, hasta el día de hoy, y esto en la época de Jesús, comprendía de 7 pasos. O sea, la persona que ofendía a alguien, la persona que le hacía un daño a alguien, para poder recibir el perdón tenía que pasar por estos 7 pasos. Paso número 1, reconocer que hemos hecho algo incorrecto. Eso es lo que tenía que hacer el ofensor si quería recibir la dicha, como lo llama David, la dicha del perdón. No es cualquier cosa para andar regalando. Tenía que reconocer que hemos hecho algo incorrecto. 2, confesión pública de ello, por lo cual se ha hecho ante Dios y la comunidad. Un judío tenía que ir ante Dios a confesar su ofensa y ante la comunidad que lo rodeaba, si quería recibir el perdón. 3, expresión de arrepentimiento de forma pública, o sea que tenían que ver el cambio. 4, el anuncio público de quien ofendió está determinado a no, y ahora estaba determinado a no pecar de esta manera otra vez con el damnificado. Públicamente tenía que decir, yo te hice esto malo, yo confieso, reconozco lo que hice y públicamente estoy determinado a no hacértelo nunca más. Y recién vamos por el 4. Mira el valor de lo que era el perdón. 5, la compensación a la víctima acompañada de actos de caridad a otros. 6, una petición sincera de perdón a la víctima. No es solamente decir, bueno, discúlpame, fue sin querer. Una petición sincera a la víctima por lo que dije, por lo que le hice. Número 7, evitar a toda causa las condiciones de lo que le llevó a ofender y actuar diferente cuando se enfrente a la misma situación. Eso tenía que hacer una persona que ofendía a alguien, una persona que dañaba a alguien, que pecaba contra alguien, contra la voluntad de una persona. Tenía que ver el judío que esa persona haga estos 7 pasos para poder decir, te perdono. Esa era la intención. Ahí vamos a ver más en profundidad cómo
para yo poder darle el perdón a alguien, yo tengo que ver esto. Ellos, esto era lo que entendieron y lo que vieron. Hoy no tenemos 7 pasos nosotros. No podemos hacer una persona los 7 pasos. Pero el espíritu del perdón es este. Que la otra persona realmente se arrepienta. El concepto es que el perdón debe ser buscado para ser recibido. Ese es el concepto del perdón. El perdón tiene que ser buscado. Yo no puedo recibir algo que no busqué, porque si no, no le voy a dar ¿qué? Valor. Si yo recibo algo que no me interesa, que no busqué, no le voy a dar valor. Pero si yo busco algo con todas mis fuerzas y hago lo que sea, lo que fuere para poder recibir, el día que lo recibo, lo valoro y lo voy a atesorar más. Ese era el concepto en ese tiempo del perdón. Y se lo voy a explicar de nuevo. Por ejemplo, la compensación a la víctima acompañada de actos de caridad a otros. Pues supóngase, no sé, que Gaby ahora sale con el auto y le choca el auto a David, ahí afuera. Y yo justo lo vi y Gaby se va. Y se va rápido. Porque le chocó el auto a David y se sintió mal y se fue. Y luego digo, che Gaby, yo vi que le chocaste el auto a David. Bueno, sí, voy a ir a pedirle. O sea, primero no fue sincero, pero lo primero que hizo se fue. Y luego dice, bueno, David, ¿qué onda? ¿Cuándo? Y te sale 120,000 pesos el arreglo, Gaby. Y no puedo pagar. Sale mucho el perdón. Así que, y se borra Gaby, y se va. David queda con la vena así del cuello porque Gaby lo chocó, se fue, no le quiere pagar. Y lo que estamos acostumbrados a decir es, bueno, David, perdonalo y pagamos el arreglo. Eso es lo que nosotros decimos. Eso es lo que nosotros estamos enseñando. Y eso es totalmente contrario al espíritu y al concepto del perdón. Entonces yo pensaba algunos ejemplos para que usted lo pueda ir entendiendo. ¿Por qué la otra persona tiene que buscarlo? ¿Por qué tiene que buscar el perdón? Mira, hermano, alguien en un matrimonio, el esposo le levanta la mano a la mujer cristiana. Viene y nos dice, pastor, mi esposo me levanta la mano. Y bueno, lo tenés que perdonar porque sos cristiana. Bueno, la primera lo perdona. Bueno, te perdono porque soy una hija de Dios. Al otro día, ¡pum!, otro golpe. Bueno, te perdono porque soy hija de Dios. Al otro día, ¡pum!, otro golpe. Bueno, te perdono porque soy hija de Dios, porque el pastor me dijo que yo tengo que perdonar, porque tengo que perdonar. Y como soy hija de Dios, yo tengo que perdonar y aguantarme que mi esposo me levante la mano todos los días. Yo le quiero hacer una pregunta. Si el esposo todos los días dice, perdón, amor, es que es mi manera de ser y yo me pongo nervioso y bueno, me sale, pero te pego porque te amo, porque es lo que se dice. Y él le pide perdón y ella lo perdona. ¿Realmente, hermano, realmente hubo arrepentimiento en el esposo de esta mujer? No. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué merece el perdón si no hubo cambio? ¿Por qué tengo que perdonarlo? Y hay gente, hermano, que se le enseña así de esta manera. Entonces, por ser cristiana, tiene que llevar esa carga y es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Ahora, mire si esa mujer le dice, yo no te perdono. Ay, vos no sos cristiana. No. Hasta que yo no vea un cambio. Hasta que yo no vea que estás arrepentido. Hasta que yo no vea que pido disculpas, hasta que no me des las garantías de que vos mañana no te vas a levantar y porque algo no te gustó me vas a volver a levantar la mano. Hasta ese momento yo no voy a soltar perdón sobre tu vida. Eso es lo que así pensaba un judío de aquel tiempo. Así, de esa manera. Esa es la manera de pensar y usted se va a sorprender que esa es la manera de pensar también de Dios. Por eso le leí el Salmo 32 como para ponerle un poquito de anestesia al mensaje, porque si no iba a estar todo el tiempo pensando, no, pero Dios no es así, pero Dios no es así, y Dios sí es así. Y ahora lo vamos a ver que sí, Dios es así. Ayer hablábamos con Anto, y por ejemplo, un caso de infidelidad en un matrimonio. Yo justo te cuento. Ayer hablábamos. No, porque está bueno, porque ayer mientras hablábamos todo esto, pensábamos muchas cosas que nos han preguntado, ¿no? Muchas veces en dos situaciones fuertes, ¿no? Una, un caso de abuso. Una persona que es abusada pasa el tiempo y los años y no puede perdonar a la persona que la abusó, ¿no? Mujer, hombre, lo que fuera. O el caso de la gente que murió esa persona
y no pueden, igualmente sienten esa carga y esa culpa de no haberlo perdonado, o no poder perdonarlo, esa persona ya no está, y se sienten mal delante de Dios porque no pueden perdonar. Ese es uno de los casos, ¿no?, que se escucha mucho. Y el otro es, justo como decía él, un caso de infidelidad. Sí, perdono a mi esposo, a mi mujer, nos restauramos, pero no puedo perdonar al tercero en discordia, ¿no?, a la tercera persona que estuvo en medio. Y por muchos años se sienten también mal delante de Dios o culpables, o que están fallándole a Dios o que no son buen cristiano porque no pueden perdonar a esa tercera persona. Entonces yo decía, estaría bueno que lo digas porque hay mucha gente que tiene esa carga dentro y que puedas diferenciarlo bien. Y entonces yo le decía, el problema está en que la iglesia mezcla el perdón con el dolor. Ese es el problema. Entonces en un caso de infidelidad, para perdonar al esposo, el esposo tiene que mostrar que cambió. Porque si ella lo vive perdonando sin que él cambie, en realidad le está haciendo un mal. Y si vuelve a hacer lo mismo el esposo, ¿de qué sirvió el primer perdón? Entonces, no, yo lo perdono porque soy cristiana. Hermano, el concepto del perdón es para que la otra persona cambie y de frenarle el perdón. Entonces no es pecado, y escuche esto bien, no es pecado no soltarle el perdón. Pecado es si no está dispuesto a perdonar, si se ofrecen las garantías necesarias e igual mi corazón sigue cerrado. Entonces en un caso de infidelidad se perdona al esposo, pero queda el dolor, o la esposa, y queda el dolor de la persona que se metió con tu esposo o con tu esposa. Entonces, ¿cómo hago para perdonar? No, tu corazón tiene que estar preparado para que si un día esa persona, la que se metió con tu esposo o tu esposa, pero como yo siempre digo, el que abrió la puerta del esposo o la esposa, ¿sí? Nosotros tenemos la autoridad de abrir o cerrar puerta. Acá pueden venir a golpear todos los hombres del mundo, todas las mujeres del mundo, y el que abre y tiene la autoridad de abrir y cerrar es uno. Por eso el culpable número uno siempre es la persona. No estoy haciendo víctima al otro. Pero quedan los casos de que le queda el dolor todavía de la otra persona. ¿Y cómo hago para perdonar? Se metió. Tu corazón tiene que estar preparado. Si esa persona un día viene, ofrece sus disculpas, se arrepiente, pide perdón y realmente uno ve que es un cambio, lo que Jesús enseña es que el corazón esté siempre preparado y dispuesto a perdonar, porque a nosotros también Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que vive con esa carga. Y no es yo no puedo perdonar, es el dolor. Es el dolor, pero sí tu corazón tiene que estar preparado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y lo he escuchado. Anda, presentate delante de esa persona y decirle que lo perdonás. Hermano, eso es una mala enseñanza. Porque ¿qué garantías tiene la otra persona? ¿Qué es la culpa, lo que le va a llevar a cambiar y que no lo va a hacer ahora con otro matrimonio? ¿Qué es lo que le va a llevar a cambiar? Esto no es así y ejecutamos mal. Ahora lo vamos a ver. Una persona que es abusada y que de niño o de niña lo abusaron. ¿Sabe qué? En los mal llamados famosos encuentros, porque tengo muchos hermanos y yo participé en uno, porque quería ir a ver lo que hacían, y le puedo llegar a asegurar que es 98% psicología y hay un 1% de Dios y el otro 1% de humanidad. Y yo estuve ahí y no hay nada de Dios. Entonces, ¿qué se le hace? Para que el cristiano no se sienta mal y para que se sienta un mártir sin bandera, lo que hace es, yo me siento acá, mi abusador no está, pero me hacen sentar a alguien que está ahí de colaborador y yo tengo que mirarlo como si fue mi abusador y yo tengo que decir, te perdono, en vez de ministrar el dolor. Y en base a lo que es la Biblia, ¿de qué sirve? ¿Para quién era el beneficio del perdón? Para el ofensor. ¿Qué están haciendo ahí? Pura psicología, pero nada de Biblia. Porque lo que yo tengo que tratar es el dolor. Y sí decirle a esa persona que prepare su corazón. Porque si el ofensor un día viene y pide perdón, tu corazón tiene que estar preparado para perdonarlo. No sirve absolutamente de nada porque el beneficio es para el ofensor y el ofensor no está ni siquiera presente. Pero a nosotros nos hace bien. Ahora, salgo de ahí, andá y pedile perdón. Mira, te perdono por lo que me hiciste. ¿Y qué pasa si el ofensor 2 meses después quiere abusar otra vez de la persona o de tu hija o de tu nieta? ¿De qué sirvió que le hayas dicho te perdono? ¿De qué sirvió? No sirvió de nada. De absolutamente nada.
porque volvió a hacer lo mismo, porque no valoró, no se arrepintió, no cambió. Quiero que entienda que el concepto de frenarle el perdón a alguien, no estar dispuesto a perdonar, de frenarle el perdón es para que ese alguien cambie. Esa es la base del perdón. Ese es el fundamento del perdón. Y conozco gente que por años es lastimada. Es más, hermano, hasta ayer me hablaba una persona. Pastor, un hermano en la iglesia vino, me insultó, me dijo de todo. Fui a hablarlo con mi pastor. Y mi pastor me dijo, vos como cristiano tenés que ir y presentarte y pedirle disculpas. ¿Cómo yo tengo que ir? ¿Por qué tengo que ofrecer mi perdón si no se arrepintió? Si no cambió. ¿Por qué tengo que hacer? La persona estaba y no lo entendía. Me venía como anillo al dedo. Digo, mira, justo estoy preparando un mensaje de lo mismo. Y usted puede creer que tal vez esté ahí sentado y le esté pasando exactamente lo mismo y se sienta con culpa porque es cristiano y todavía le queda el dolor de lo que le hicieron. Jesús lo que le dice a Pedro es, tu corazón, Pedro, quiero que siempre esté preparado. El contexto es este. Ellos sabían de los 7 pasos, de que si alguien viene y se arrepiente, no es hasta 3 veces, Pedro. Siempre tu corazón tiene que estar listo para perdonar. Pero no para que salgas corriendo y vayas a buscar a tu ofensor. No es para eso, así no funciona el perdón. Entonces, ¿qué le dice Pedro? 7, Señor. Quiso ser más todavía. Usted sabe que ahí, por ejemplo, en un judío, cuando una persona ofendía a alguien, la primera vez lo perdonaba, ¿sí? Lo perdonaba. Le volvía a hacer lo mismo. Ahora ya la víctima no lo quería perdonar. ¿Sabe quién pasaba a ser la víctima? El ofensor. Y el culpable la víctima, porque no lo perdonó. Y por tercera vez volvía a hacer lo mismo. Y la víctima, el que era el ofensor ahora, no sé si me estoy explicando bien, el que no lo quiso perdonar, no lo vuelve a perdonar. Seguía siendo el culpable y el otro, el que había hecho, la víctima. Así se manejaban ellos. Pero si lo hacía una 4ª vez, ya yo quedaba libre ahora, no lo perdono y esa persona moría en su pecado. Porque murió sin mi perdón. Hasta ahí. Entonces se iba y moría con eso la persona. Mire el razonamiento que ellos tenían. ¿Y sabe qué? Anoté esta pregunta. En base a todo esto, ¿debo perdonar a alguien sin que yo sienta que se está dando cuenta de su culpabilidad? ¿Qué piensa usted? ¿Yo debo perdonar a alguien sin que yo sienta que esa persona se está dando cuenta de su culpabilidad? No va a cambiar. Gloria a Dios que se entiende. No va a cambiar. Porque no va a valorar. Ahora todavía estamos entrando. Yo puse el caso, ¿se acuerda de Fernando, el chico que mataron en Villa Gesell, si no me equivoco era? Por los rugbyers. Que lo vimos todo, lo patearon en el piso y demás. Y de repente ahora están tratando de ir a decirle a los padres, sabemos que el dinero que te vamos a ofrecer no le va a devolver la vida a Fernando, pero bueno, el Estado está pensando darle 30 millones de pesos. Esto no va a devolver la vida de su hijo, pero es algo que nosotros, es una estrategia para calmar un poquito la rabia. El dolor no se va a ir, no se va a ir. Ahora, ¿no hace falta algo más ahí? Si solo termina el caso en eso, ¿no hace falta algo más? ¿Qué hace falta? Que se aplique justicia. Que se aplique justicia. Mire si el caso termina ahí y salen todos. Todos vamos a estar. ¿Merecen el perdón? Porque no cambiaron. Y si piden perdón, pero no cambian, ¿merecen el perdón? Tampoco. Mire hermano, yo hoy le quiero decir algo. Y anotaba esto. Tenemos que sacar el Pedro que hay en nosotros. ¿Por qué? No, yo como cristiano tengo que perdonar. ¿Qué estás diciendo, pastor? Yo soy cristiano y yo tengo la obligación de perdonar. Yo no estoy entendiendo nada, no sé qué estarás tomando de noche, pero no entiendo nada. ¿Qué te pasó? Mire, le hago una pregunta. ¿Dios es un Dios de amor? ¿Un Dios de misericordia? ¿Un Dios de perdón? ¿Un Dios de segunda oportunidades? Sí. ¿Dios perdona a la gente sin que la gente le pida perdón? ¿Sí o no? Claro, pero si la gente no le pide perdón a Dios, ¿Dios los perdona? No, y volvemos a lo mismo.
Porque esta es la piecita de Shenga que hace que el Shenga que tenemos de doctrina se caiga. Exacto. Vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Dios perdona a la gente sin que la gente le pida perdón? ¿O qué hacemos nosotros cuando presentamos el Evangelio? ¿Qué dice cuando dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieran de sus malos caminos y pidieren perdón y se arrepintieran, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra? ¿Usted ve a alguien que Dios pueda perdonar sin que se acerque y es la base del Evangelio? Sin confesión de pecados, sin arrepentimiento, sin cambio de vida, Dios tampoco perdona. Porque si no, en vano, hermano, predicamos el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué vamos a ir? Lo que sí Dios está dispuesto es ¿a qué? A perdonar siempre. El corazón de Dios siempre está dispuesto. Sus misericordias se renuevan todos los días, todos los días. Dios no tiene odio en su corazón. ¿Por qué Dios le frena el perdón a la gente? ¿Por qué? Para que la gente cambie, para que la gente se arrepienta. Es la base de nuestro Evangelio. Si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿qué le dijo Pedro en el primer discurso? Arrepiéntanse, cambien de vida para recibir el perdón de pecados. Para recibir el perdón. Hermano, ¿Dios perdona a la gente que no pide perdón? No. Y si Dios no perdona a la gente que no pide perdón, ¿usted cree que Dios perdona a la gente que pide perdón, pero su vida no cambia? No. Lo iba a leer ahora. Muy bien, vamos a dar un aplauso a Nagu. Vamos a dar un aplauso a Nagu que me embromó el mensaje. ¿Cuánto más? Viste que vos querés serrucharme el lugar, lo decimos siempre. ¿Eh? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios no perdona a alguien que solo le pide perdón, pero su vida no cambia. Hay mucha gente que llegó al Evangelio, pidió perdón, pero su vida no cambió. Dios no lo perdona. Porque Dios tiene que ver una actitud de arrepentimiento, de cambio de vida, para poder perdonarlo. Y esto es lo que Jesús le baja el copete a Pedro. Esto es lo que sucede ahí en ese momento. Porque si, hermano, muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Pedro quería ser más bueno que Dios. Ahora, si Dios no hace eso, ¿por qué yo estoy obligado a hacerlo? ¿No le parece algo medio raro? Si Dios no ejecuta el perdón de esa manera, ¿por qué a mí se me obliga a ir y decirle y pasar por esas circunstancias que en sí no está generando absolutamente nada, ningún beneficio en la vida de la otra persona? Pero sí quiero decirte que tu corazón tiene que estar listo para que cuando esa persona se arrepienta, vea los cambios, vos le des el perdón. Sí, así sale en el vivo. Ahora, yo pregunto, pastor, cuando hay situaciones donde vos tenés un enfrentamiento, confrontación, lo que fuera. Por ejemplo, en mi caso, yo me sentí dolida por algo que me aconteció y se me ofendió, pero yo tengo la sabiduría de conocer la palabra y el otro no. Y yo voy a Dios y le digo, Señor, me duele, pero ¿sabes qué? Yo lo perdono, porque no le ha amanecido, como dice tu palabra. Y yo siento paz, ahí siento paz. Claro, porque si el corazón está preparado. Mi corazón tiene un espíritu perdonador. Exacto. Yo siempre lo digo, porque muchas veces me han ofendido, me han lastimado y me he sentido muy dolida, ¿no? Pero cuando yo reconozco que la otra persona no tiene el entendimiento y no conoce la palabra, yo voy a Dios porque Él es mi juez. Exacto. Y abogado. Y ahí yo siento la paz y el perdón. Y yo creo que Dios entiende mi actitud. Que tenés un corazón perdonador. Exactamente. Y es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro, más allá de lo que te hicieron, tu corazón
siempre tiene que estar dispuesto a perdonar. Porque si siempre. vamos a endurecernos. Y no quiere eso el Señor. Porque ahí recién cuando siento la dicha del perdón, yo siento porque es un beneficio para el otro. Siempre recordemos eso, que es un beneficio que el otro tiene que entender. Te digo, pastor, que a la larga o a la corta la otra persona se arrepiente y viene y te lo dice. Exacto. El corazón de uno tiene que ser siempre perdonador. A lo que voy es que no sirve de nada si la otra persona, el beneficio es para el otro, si la otra persona lo recibe sin valorar. Volvemos a lo mismo. Si el marido le pega a la mujer y siempre le dice, te perdono, porque soy cristiana, la obligación de ser cristiana sin ejecutar bien el perdón. El corazón siempre tiene que estar preparado, listo. Pero la pausa, para decirlo así, en el perdón es para que el otro cambie. Entonces el marido se va a dar cuenta que no tiene más a la mujer, que no puede ver más a los hijos, que se está perdiendo su familia, porque le dijo, yo no te voy a perdonar ahora. Ahora lo vamos a ver en la parábola. Eso es lo que Jesús está enseñando. Eso hace que el marido tome conciencia de lo que está haciendo, se disculpe, pida perdón, cambie, entonces se libera, recibe un beneficio del perdón y puede volver a reconstruir otra vez su familia. Eso es, de eso se trata. Pero el corazón siempre tiene que estar listo, no 7. Pedro quiso ser un poco más, no 7, 70 veces 7. Ese es el corazón del cristiano, listo siempre para perdonar. Vamos a ir a la parábola que me spoileó Nagú. Dice, Mateo 18:23. Escuche, por lo cual el reino de los cielos, esto es seguido a lo que Pedro dijo. Entonces Jesús a través de la parábola les va a abrir el entendimiento. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esto es lo busqué, 100.000 millones de euros. Y a este, porque es el precio de la plata, de lo que sale la plata hoy en día, y se multiplica por eso. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Antes una persona, si no tenía los recursos, esto era muchísimo dinero en ese tiempo. Es más, los impuestos, esto eran 10.000 talentos, los impuestos de una provincia que tenía que rendir eran de 300 talentos. Está hablando de 10.000 talentos, casi todas las provincias de Israel en una sola persona. Si una persona no podía pagar, tenía que vender su vida por ese precio. Y si aún su vida, porque se le sacaba el salario que ganaba por día y se le multiplicaba, y esto le daba 40 años de servidumbre, la persona podía decir, bueno, pero que venga mi mujer y mis 2 hijos, y lo resumimos a 10 años. Así se manejaban antes, porque tenía que pagar la deuda. Dice, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, como el samaritano, movido a misericordia, le soltó, ¿y qué dice? Le perdonó la deuda, ¿sí? Recuerda esto, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 75 euros. ¿Sí? Contra 100 millones de euros, 75 euros ahora. Sale esta persona que recibe el perdón, eso es lo que está explicando y lo que venimos explicando. Sale, se encuentra ahora con alguien que le debe 75 euros, dice, y haciéndose de él, le ahogaba, esa palabra en el griego es literal, lo ahorcaba, diciendo, pagame lo que me debes. Se le termina de soltar perdón a esa persona. Sale, se encuentra con otro, que ahora, hermano, es irrisorio lo que le debía a esta persona. Y lo empieza a ahorcar y le dice, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo hace lo mismo que él, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30, mas él no quiso. Si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto hizo esta persona que recibió el perdón del rey. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces
Llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Sí, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A veces nosotros por ahí podemos llegar a pensar y decir: no podés sacar en cara el perdón. Sí, sí. Escuchame una cosa. ¿Yo no te perdoné lo que me hiciste ayer? ¿No quedamos? ¿Me viniste a rogar que no me ibas a levantar más la mano? Me dijiste que nunca más ibas a abusar. Me prometiste, me dijiste, te pusiste a llorar en el piso. Y yo te perdoné. Y yo solté perdón sobre vos. No me dijiste que no lo ibas a hacer más. ¿Y qué vi? Que tu actitud no cambió. Seguís siendo el mismo o la misma de ayer. Yo te perdoné y vos no cambiaste. Como no valoró, porque no se arrepintió, le rogó, quiso zafar de la circunstancia. Y a veces pasa eso, por no entender bien el concepto, tanto del que tiene que perdonar como el que tiene que ir a pedir perdón. Lo que uno a veces quiere hacer es zafar del momento. Y no hay un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento. Entonces sí le sacó en cara el perdón. A veces uno enseña y dice: no, vos ya lo perdonaste, ya está, no tenés. No. Ayer te perdoné y vi que tu actitud sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando sucede eso? Mire, dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Los verdugos eran los que torturaban a la gente en la cárcel. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. La pregunta es: ¿no lo había perdonado? ¿No le perdonó la deuda? ¿Qué dijo al principio? Ve, porque te perdono todo lo que me debes, te perdono. ¿Sí? Este se fue. La actitud, ve que la actitud no cambió, que lo que hizo, le quiso dar un beneficio y no lo valoró. Y esta persona siguió siendo la misma. Es más, lo empezó a ahorcar, lo echó a la cárcel a la otra. Y cuando el rey ve que esta persona no cambió, le dice: vení, vamos a hablar. ¿Yo no te perdoné? Sí. ¿Y por qué seguís siendo el mismo? Bueno, pero vos ya me perdonaste. No te confundas. Me seguís debiendo. Porque lo que hizo este rey dijo: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Todo lo que él estuvo dispuesto a perdonar. Esto, hermano, es que a veces nosotros pensamos que venimos a Dios y porque lloramos y le pedimos perdón, solamente por pedirle perdón a Dios, pero Dios no ve una actitud de que cambiamos. No creamos, hermano, que Dios nos perdonó. Y eso es un evangelio que hoy se predica. Vení a la iglesia nomás, vení, hermano, te vas a encontrar un día que te vas a encontrar con Él. Y hay dos destinos para ir. Entonces, no, pero yo fui a la iglesia y pedí perdón, pero nunca cambiaste. Tu corazón siguió siempre igual, siempre fuiste el mismo, nunca diste un giro. Vas a ir un día con el rey, te vas a encontrar otra vez con el juez del universo, y el juez del universo va a decir: no, págame todo lo que me debes porque nunca cambiaste, tu actitud sigue siendo la misma, trataste igual a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, no cambiaste. Lo único que hiciste es zafar de la situación, esconderte dentro de la iglesia, pero ese día dice a la cárcel y con los verdugos. Eso es lo que quiere decir. Vas a tener que pagar lo que no quisiste cambiar. Rechazaste el perdón, no valoraste el perdón. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermano, como decía Eve, mi corazón no tiene que llenarse de ira ahora. A decir: joya, no te perdono. No es la idea. No es la idea. La idea es que la otra persona cambie. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si ve en nosotros un cambio. Dios te va a perdonar. Hermano, hice el pecado más grande de todo el universo, podés decir hoy. Pero si te arrepentís, le pedís perdón a Dios y tu vida cambia, Dios está dispuesto a perdonarte. Si no, en vano murió Cristo. ¿Usted sabe por qué muere Cristo? ¿Por qué muere Cristo? Y Él es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Entonces, ¿el Padre qué tuvo que hacer? Alguien tenía que pagar. Alguien tiene que morir. Yo no puedo
perdonar porque solo tengo amor, porque solo quiero. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar, alguien tiene que venir. Y yo tengo que satisfacer mi justicia, porque Dios es justo. Dios es justo. ¿Dios es malo? No, Dios es justo. ¿Por qué aplica esa justicia? Para que cambien. Hermano, mire, un día tenía una discusión con una compañera de trabajo y yo decía que estaba a favor de la pena de muerte. Ay, vos siendo cristiano, ¿cómo podés pensar eso? Perdón, está en Éxodo 20, lo dice Dios. Y pagarás ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Ah, no, pero no lo entiendo. Esa es otra cosa. Ahora, ¿Dios es un asesino que quiere ver que morir a la gente condenada? Pero antes, si vos matabas a alguien, en la balanza de la justicia quedaba desbalanceada con una vida a tu desfavor, para decir así. ¿Cómo se balancea otra vez? Con otra vida. ¿Con cuál? Con la tuya. Entonces, ¿qué hacía eso? Me hacía reflexionar. Y antes de pegarle un tiro a alguien, yo tengo que pensar que voy a pagar con mi propia vida si yo le quito la vida a alguien. Dios no es un asesino. Dios pone reglas rigurosas para que nosotros reflexionemos y cambiemos. ¿Por qué Dios no le suelta el perdón a todo el mundo? Porque la intención de Dios es que la gente cambie y la gente se arrepienta. Entonces, si no me arrepiento, hermanos, si mi vida no cambia, yo no voy a poder recibir el perdón de Dios. Si yo no me arrepiento y no cambio, no voy a poder recibir el perdón de mi esposa. Si yo no me arrepiento y no cambio, no voy a poder recibir el perdón de mi esposo. Si yo no me arrepiento y no cambio y veo mis hijos ven un giro en mi vida, yo no voy a pretender que mis hijos me perdonen por todo lo que hice. Tienen que ver que papá cambió, que papá es otro, que es distinto, que le pide perdón, que se arrepiente de lo que hizo, y ahí mis hijos me van a poder perdonar. Esa es la enseñanza. Y la enseñanza es también cuando yo ofendo a alguien, hermano, no esté esperando que porque es cristiano tiene la obligación de venir y de perdonarme. Usted tiene que actuar de esta manera y empezar a valorar el perdón y el peso que tiene el perdón. El peso que tiene el perdón. Y yo tengo que demostrarle a la persona que estoy arrepentido. Hermano, si te hice algo, te pido perdón. Y si lo tengo que hacer públicamente, delante de todos mis hermanos, porque te ofendí y empecé a sembrar discordia, yo lo voy a hacer porque realmente quiero tu perdón. No quiero morir así condenado. Necesito el perdón. Y yo te voy a demostrar que cambié. Y yo te voy a demostrar que soy otro. Cuando la otra persona ve, tu corazón tiene que estar listo y preparado, porque ese es el pecado. En que dice, si no perdonas a las personas que te ofenden, tampoco mi Padre Celestial los perdonará a ustedes. Bajo este concepto. Bajo este concepto, no para salir corriendo a soltar perdón por todos lados. Como decía bien Eve ahí en tu oración, Padre, prepara mi corazón y sé que está listo y preparado. El dolor es una cosa y el perdón es otra. Entonces calma el dolor si a esa persona se me presenta la oportunidad. Anto decía, ¿y con la persona que murió y que me hizo daño? Eso es lo que le decía, que a veces nos sientan ahí un muñeco para que yo le pida perdón. No sirve de nada. ¿Sabe qué? Se murió esa persona sin el beneficio de que usted lo pueda perdonar. Así se murió esa persona. Porque el beneficio del perdón siempre es para el otro. Siempre es para la persona. Así que no se sienta mal. La intención del mensaje es que no se sienta mal. Si alguien le hizo daño y esa persona hoy no está y a usted le quedó esa raíz de amargura, usted tiene que saber que si esa persona está hoy en día, Señor, yo estaría dispuesta a perdonarla. Mi corazón entendió que yo también un día te ofendí, que éramos enemigos de Dios, así dice la palabra, enemigos de Dios, pero me arrepentí de mis pecados, Señor. Señor, mi vida cambió y vos me perdonaste sin ninguna condición, me perdonaste. Entonces mi corazón también está preparado. Dios siempre juzga la intención del corazón. No hace falta que te sienten un perro, muñeco, ni nada, para que vos le digas te perdono, ni nada por el estilo, hermano. Dios conoce el corazón. Y lamentablemente esa persona, porque no se arrepintió, no cambió, no quiso tu perdón en vida, lamentablemente se murió sin ese beneficio de que vos lo puedas perdonar. La intención del mensaje era que te puedas ir libre y tranquilo. No es una obligación salir corriendo. Sí, pero nuestro corazón, dice Efesios 4:32, que seamos benignos unos con otros. Y la versión original dice, y estando siempre dispuestos a perdonarnos unos con los otros. Siempre dispuesto. ¿Por qué tenemos que entender el contexto del mensaje? Porque si no vamos a salir haciendo cualquier cosa y nunca se va a tratar el dolor.
Y entonces, ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe cuál era mi carga? Que entonces siempre el hermano, como me decía ayer el hermano, te va a seguir insultando y tratando mal. Tu esposo te va a seguir tratando de la misma manera. Tu esposa va a seguir siempre siendo la misma. Siempre va a pasar lo mismo en casa. Siempre te va a seguir levantando la mano. Hasta que un día vos le digas, no, momentito, yo ya te perdoné. Mi corazón siempre va a estar dispuesto a perdonarte. Pero yo quiero ver que vos cambies. Porque si no, no sirve de nada mi perdón. Eso es, hermano, lo que quiero. Eso es lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Gente que vive, yo conocí personas muy allegadas que por ser cristianos se aguantaron que la fajen de una manera a la ancianita y de otra y pegarle y una y otra vez solo por el hecho de que era cristiana. Si le hubiesen enseñado, hermana, esto no es así. Esto no es así. El perdón no se anda regalando. El perdón tiene un valor y muy grande en tu vida. Vos valés un montón para que te hagan lo que te hagan. Valés la vida del Hijo de Dios. Así que si querés que las cosas cambien, esta es la manera de ejecutar el perdón. Tu corazón tiene que estar siempre listo y preparado y sin odio para que si un día esa persona viniera, recuerden, cuando leímos Lucas 17, si tu hermano que peca contra ti viene, repréndele y si se arrepiente, lo tenés que perdonar. Esas son las condiciones que pone Jesús. Así que, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Por eso quería enseñarle esto y que usted se vaya libre y que sepa que cuando también ofende a alguien, estos son los pasos a seguir. Si usted quiere recibir ese perdón de esa persona. Así que hoy si tiene a su lado, si vino con alguien que usted, no hace falta que se mueva de la silla, lo puede hablar en su casa, lo puede hablar tranquilamente, pero qué lindo que es cuando alguien, y de verdad, qué dichoso cuando alguien viene, le toma la mano y le dice, me arrepiento de todo lo que te hice, de todo el daño que te causé. Perdón por tantos años de tratarte mal. Como bien decía Eve, estaba ciego, no entendía. Ahora veo, ahora me doy cuenta. Te pido perdón por todos los años que tal vez no te supe valorar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Y que realmente, mirá, amor, voy a hacer todo para que vos veas que realmente cambié porque entendí que Cristo murió por mí y que perdonó también mis pecados. Hermano, no puede haber perdón sin arrepentimiento genuino, sin cambio de vida, no existe. Es solo una frase. Como decía Eve, calma nuestro dolor. Pero esto es el beneficio para la persona que ofendió, para que cambie, para que reciba la dicha del perdón. Lo mismo nuestra vida con Dios. Si sentís que estuviste años en la iglesia, pasaste años, le pediste perdón a Dios, pero tu vida nunca cambió, hermano, quiero decirte que todavía no recibiste el favor y el perdón de Dios. Porque ese favor lo vas a recibir como hizo David, cuando lo busques, cuando busques el perdón de Dios, cuando busques el cambio, cuando Dios vea que te arrepentiste, que tu vida realmente cambió. Entonces, dice la palabra, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, me gustaría que puedas reflexionar, puedas entender y puedas poner por obra esto. Ahora le vas a dar más valor al perdón. No busques más solo la aprobación. Y si vos sos la persona que te dañaron, que te hicieron, que tu corazón esté listo para perdonar. No podés irte con esa carga. Decirle, Señor, como vos me perdonaste a mí, recibí el perdón de los pecados, yo también quiero tener ese corazón perdonador. Pero así como vos, si la gente viene y no se arrepiente, yo no puedo ser más que Dios. Yo no puedo ser más bueno que Dios. Pero mi corazón siempre está listo para perdonar. Ese tiene que ser el corazón del cristiano. Siempre listo para perdonar. Pero no siempre listo para que te pisoteen. No siempre listo para que te traten como un trapo.
siempre listo para perdonar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Espíritu Santo, solo vos sabés lo que me ha costado transmitir el mensaje, pero solo vos convencés a las personas, Señor. No es para que ahora se genere odio, ni que para que el corazón se cierre, todo lo contrario. Es para poder ejecutar bien y darle valor al perdón. Dale valor a tus sacrificios, Señor. Esto es tan importante que tuviste que venir en nuestro lugar porque nosotros éramos lo de la cárcel. Yo era el que tenía que ir con los verdugos. Vos no ibas a mirar a otro lado porque nunca me iba a poder arrepentir de todos mis pecados. Pero por eso vino Cristo. Él es mi justicia. Él tuvo que pasar lo que yo iba a pasar para que vos hoy me puedas perdonar, Señor. Por eso valoro ese sacrificio de Cristo. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que dar su vida. Hermanos, vamos a entender cada día más, no seamos niños en nuestro modo de pensar. Vamos a madurar y saber que estamos sirviendo un Dios que es de amor, un Dios que es de justicia, pero como dice Pablo, un Dios que es fuego consumidor también. Un Dios que no declarará inocente al culpable. Porque la intención de Dios es que veas la magnitud, el grado de seriedad que tiene esto. Tiene una consecuencia eterna. Por eso Dios se pone riguroso. Por eso Dios te dice esta mañana, tu vida tiene que cambiar. Vos estás buscando mi perdón. Quiero que me lo confieses ahí donde estés. Y que tu vida tiene que cambiar porque esto es grave, esto es importante. Tu eternidad es la que está delante. O pasarás en la cárcel con los verdugos el resto de tu eternidad. O podés venir a mí, que estoy dispuesto a perdonarte cualquier cosa que hayas hecho. No importa quién fuiste, no importa lo que hiciste, no importa quién fuiste hace 10 minutos, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero sin arrepentimiento, sin cambio, no hay perdón de pecados. Así que, hermano, esta es la mañana. Si tomaste el giro con Dios, si cambiaste tu destino por seguir a Cristo, pero todavía no cambiaste el giro en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con los que te hicieron daño, si todavía no tomaste el giro, decirle: Señor, hoy mi corazón está dispuesto a perdonar a aquellos que me hicieron mal. Porque hoy entiendo la seriedad, Señor, que yo estuve en su mismo lugar y tú me perdonaste. Hermano, y si sos el ofensor, pedí perdón, buscá el perdón, confesalo, arrepentite, vas a perderlo todo. Y te puedo asegurar que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, quien sea, te van a perdonar. Nunca es tarde ni para perdonar ni pedir perdón. Que hoy sea la mañana, que hoy sea esa mañana que puede cambiar tu destino, que puede cambiar tu final, puede cambiar tu familia, puede cambiar todo. Te estás secando por no hacerlo. Mirá a tu esposa, a tu esposo, pedile perdón. Si lo querés hacer acá en tu casa, no sé.
¿Sabes por qué? Porque tu esposo o tu esposa tal vez lo hizo de labios, pero su corazón todavía está dolido. Pero cuando le demuestres sinceridad, cuando le demuestres que estás arrepentido, arrepentida, cuando él y ella vean que realmente cambiaste, vas a recibir la dicha del perdón. Y David dice, bienaventurada la persona cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y Jehová no la inculpa y no hay engaño en él. ¡Qué dichoso! ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición tan grande! Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos más sabios, por hacernos más entendidos. Te damos gracias, Espíritu Santo, esta mañana. Acercaste a tu presencia, me levantaste, con mi rostro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Decimos, a tus pies, arde mi corazón. Tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Mira, hermano, si vino con su esposo o su esposa, abrácelo. Solamente abrácelo, abrace a su esposo y a su esposa. Hágame caso, abrácelo. Deje que sea el Espíritu Santo. Hermanos, sabemos que todos hemos fallado. Todos hemos sido víctimas y hemos sido ofensores también. Todos los que estamos acá.
Abrace a su compañera. Pégale un fuerte abrazo. Abrace a su compañero, a su compañera. Abrácelo, porque algo siempre hicimos. Qué lindo. Dichoso aquel que recibe el perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te pedimos que sanes toda herida. Señor, que saques todo odio, todo rencor, toda herida del pasado. Porque de esa misma manera tú nos perdonaste a nosotros. Nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto para perdonar. Seca toda lágrima, Espíritu Santo. Porque hoy entendí el sacrificio de Cristo. Hoy le doy valor a eso, Señor. Yo no soy quien para no preparar mi corazón, para estar dispuesto a perdonar. En el nombre de Jesús. Queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Cada día más. Poder caminar y movernos con sabiduría, entendimiento, Señor. Con un corazón sincero. Con un corazón humilde. Con un corazón sin maldad. Con un corazón sin odio. Con un corazón sin rencor. Con un corazón sin una raíz de amargura. Pero siendo sabios. Madurando en tu camino, Señor, y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No es porque haya odio, no es porque haya rencor, sino porque hoy entendí, Señor, que esa es la manera de que una persona pueda cambiar. El mismo trato que tuviste con nosotros. Yo entendí que si no cambiaba y no te pedía perdón, no podía recibir ese perdón. Por eso me arrepentí de mi vida. El Espíritu Santo me ayudó en este camino. Y yo recibí ese perdón del cielo. Hermano, no te vayas esta mañana sin el perdón de Dios. Él está dispuesto a perdonarte. Si confesás tus pecados y te volvés de tus malos caminos, Él va a oír desde los cielos. Va a sanar tu tierra, tu familia, tu corazón, tu alma, y perdonará tus pecados. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Jesús, esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque todos los días podemos ir a tu presencia, Señor. Gracias porque todos los días podemos pedirte perdón, Señor. Gracias porque sabemos que siempre estás dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados, Señor. Si nos arrepentimos de verdad y de todo corazón, Señor, tú nos vas a perdonar. Gracias por esa gracia, ese regalo inmerecido, Jesús. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, honra y alabanza en tu poderoso nombre, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
sale en la tele después. Papi, estás en la tele, dice cuando viene la prédica. Ahí va a salir Spider-Man en la tele. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho, que tengan una linda semana. Ore por el domingo. El domingo nos volvemos a encontrar. Así otros también pueden recibir el perdón de Dios. Dios los bendiga mucho. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Isabel, que vino por primera vez. Bienvenida, Isabel, el Señor te bendiga mucho. Bienvenida a esta casa.